Evangelio de hoy. Viernes 7 de marzo del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 9, versículo 14 al 15. En aquel tiempo, se acercaron a Jesús los discípulos de Juan y le preguntaron: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces, y en cambio tus discípulos no ayunan? Jesús les respondió: ¿acaso pueden estar de luto los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos? Pero vendrán días en que el esposo les será quitado, y entonces ayunarán. El sentido del ayuno y su significado en la vida cristiana. El ayuno es una práctica profundamente arraigada en la tradición del pueblo de Israel y en muchas religiones del mundo. No se trata simplemente de abstenerse de alimentos, sino de un gesto de penitencia, purificación y preparación espiritual. En el contexto judío, el ayuno era una señal de arrepentimiento y humildad ante Dios. Un acto mediante el cual la persona reconocía su necesidad de la misericordia divina. Cuando los discípulos de Juan le preguntan a Jesús: ¿por qué sus seguidores no ayunan como ellos y los fariseos? Están expresando una inquietud legítima. Para ellos, el ayuno es un signo de compromiso y fidelidad a Dios. Y el hecho de que los discípulos de Jesús no lo practiquen con la misma frecuencia les genera dudas. Jesús responde con una imagen nupcial. Mientras el esposo está con ellos, no es tiempo de ayunar, sino de celebrar. Esta respuesta nos muestra que el cristianismo no es una religión de simple cumplimiento externo de normas, sino de una relación viva con Dios. Jesús, como el esposo, trae una alegría que transforma la manera en que nos relacionamos con las prácticas religiosas. No se trata de ayunar por obligación, sino de comprender el significado profundo del ayuno en cada momento de nuestra vida espiritual. Cristo, el esposo de la Iglesia. La imagen de Jesús como esposo es una de las más hermosas en la Sagrada Escritura. Desde el Antiguo Testamento, Dios se presenta como el esposo fiel de su pueblo. Él es el esposo que ha venido a desposarse con su pueblo, con su Iglesia. Su presencia es motivo de alegría, porque con él se inaugura un nuevo tiempo, un tiempo de salvación. Mientras Jesús está con sus discípulos, ellos experimentan la plenitud de la alegría, la cercanía de Dios en su vida. Pero Jesús también anuncia que llegará un momento en que el esposo les será quitado, y entonces sí ayunarán. Aquí encontramos una clave importante para nuestra vida espiritual. El ayuno no es un fin en sí mismo, sino una expresión de la ausencia de Dios en nuestra vida y el deseo profundo de su presencia. Cuando sentimos que nuestra relación con Dios se ha enfriado, cuando experimentamos sequedad espiritual, el ayuno se convierte en un medio para volver a Él con mayor intensidad. El ayuno como preparación para la presencia de Dios. Jesús no rechaza el ayuno, sino que le da un nuevo significado. No se trata de un simple rito externo, sino de una preparación para la presencia de Dios en nuestra vida. A lo largo de la historia de la Iglesia, los santos han practicado el ayuno como un medio para purificar el corazón y abrirse más profundamente a la gracia divina. El ayuno es una manera de expresar nuestro anhelo de Dios, de decirle con nuestra vida que Él es más importante que cualquier placer pasajero.
Cuando renunciamos a algo legítimo, como la comida, el entretenimiento o el descanso, lo hacemos como un signo de que nuestra verdadera satisfacción está en Dios. San Agustín decía, nos hiciste, Señor, para ti. Y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. El ayuno nos ayuda a recordar que no vivimos solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nos vacía de nosotros mismos para que Dios pueda llenarnos con su amor. Nos fortalece en la lucha contra el pecado. Y nos permite ejercitar el dominio propio. Es una herramienta poderosa para crecer en la vida espiritual. Pero siempre debe ir acompañado de la oración y la caridad. El ayuno como solidaridad con los que sufren. Jesús menciona que el ayuno será necesario cuando el esposo le sea quitado. Esto se cumplió en su pasión y muerte, cuando sus discípulos experimentaron el dolor de su ausencia. Pero también podemos aplicar esta enseñanza a nuestra vida cristiana. El ayuno nos permite unirnos al sufrimiento de Cristo y al de nuestros hermanos. En un mundo donde tantos sufren hambre y necesidad, el ayuno nos ayuda a ser más conscientes de nuestra responsabilidad con los demás. No se trata solo de abstenernos de comida, sino de compartir con aquellos que menos tienen. Isaías 58 nos recuerda el verdadero ayuno que agrada a Dios. Soltar las cadenas de la injusticia, desatar las correas del yugo. Poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura. Compartir tu pan con el hambriento. Y dar refugio al pobre sin techo. Cuando ayunamos con este espíritu, nuestro sacrificio se convierte en un acto de amor. Nos une a Cristo en su entrega. Y nos impulsa a vivir con mayor generosidad. El ayuno, lejos de ser un simple acto de privación, se convierte en una ofrenda de amor a Dios y al prójimo. El ayuno como transformación interior. Más allá de la privación de alimento. El ayuno es un llamado a una transformación profunda del corazón. En muchas ocasiones, podemos caer en la tentación de verlo únicamente como una práctica externa. Una obligación religiosa que debemos cumplir sin mayor reflexión. Sin embargo, Jesús nos invita a ir más allá. A comprender que el verdadero ayuno tiene que ver con nuestra conversión interior. El ayuno nos lleva a un proceso de desapego, de renuncia a lo que nos esclaviza. Y nos impide vivir plenamente nuestra fe. Cuando ayunamos con el corazón dispuesto, descubrimos cuánto dependemos de lo material. Y cómo, muchas veces, buscamos en lo pasajero la satisfacción que solo Dios puede darnos. Nos ayuda a ser más conscientes de nuestras debilidades y a fortalecer nuestra voluntad para elegir siempre el bien. La verdadera transformación no ocurre por el simple hecho de abstenernos de comida o placeres, sino en la manera en que ese sacrificio nos dispone a la gracia de Dios. Si nuestro ayuno no va acompañado de una sincera búsqueda del Señor, se convierte en un simple acto de disciplina física, sin frutos espirituales. Pero si lo vivimos con el deseo de acercarnos más a Dios, se transforma en un medio poderoso para nuestra santificación. Por eso, cada vez que ayunemos, debemos preguntarnos: ¿estoy ofreciendo este sacrificio con amor? ¿Me está ayudando a crecer espiritualmente? ¿Me está haciendo más sensible a las necesidades de los demás? Si la respuesta es afirmativa, entonces nuestro ayuno está dando frutos y nos está conduciendo a una vida más plena en Dios. El ayuno y la humildad,
reconocer nuestra dependencia de Dios. El ayuno nos coloca en una postura de humildad ante Dios. Nos recuerda que no somos autosuficientes, que dependemos completamente de Él para nuestra existencia y nuestro bienestar. Cuando ayunamos, experimentamos en carne propia la fragilidad humana. Sentimos el hambre y la debilidad. Y eso nos ayuda a recordar que sin Dios nada podemos hacer. En un mundo que constantemente nos dice que debemos ser autosuficientes, que debemos buscar el éxito, el placer y la comodidad a toda costa. El ayuno nos enseña una lección contracultural. Nuestra verdadera fuerza no proviene de nosotros mismos, sino de Dios. Nos ayuda a reconocer nuestra pequeñez y a poner nuestra confianza en el Señor, en lugar de en nuestras propias capacidades o en los bienes materiales. Jesús mismo nos dio el ejemplo con su ayuno en el desierto. Durante 40 días, se privó de alimento, no porque lo necesitara, sino para mostrarnos el camino de la dependencia total del Padre. En su diálogo con el diablo, dejó claro que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta enseñanza nos recuerda que el alimento del alma es mucho más importante que el alimento del cuerpo, y que solo en Dios encontramos nuestra verdadera satisfacción. El ayuno, cuando se vive con humildad, nos ayuda a despojarnos del orgullo y a reconocer que todo lo que tenemos es un don de Dios. Nos hace más receptivos a su gracia y nos ayuda a vivir con un corazón más agradecido. Nos enseña a valorar lo que realmente importa y a no poner nuestra confianza en lo efímero, sino en el amor eterno de Dios. El ayuno y la oración, un camino de encuentro con Dios. El ayuno nunca debe ser un acto aislado, sino que debe ir siempre acompañado de la oración. La privación de alimento o de cualquier otra cosa a la que renunciemos pierde su sentido si no nos lleva a un encuentro más profundo con Dios. El ayuno nos vacía de lo mundano, para que podamos llenarnos de lo divino. Pero si no dedicamos ese tiempo a la oración, corremos el riesgo de quedarnos solo con la privación externa y no con la transformación interior. Jesús nos enseña que hay ciertos desafíos espirituales que solo se pueden vencer con oración y ayuno. Esto nos muestra que el ayuno tiene un poder espiritual cuando se combina con una vida de oración intensa. Nos ayuda a ser más sensibles a la voz de Dios, a escuchar con mayor claridad su voluntad y a disponer nuestro corazón para recibir su gracia. Cuando ayunamos, debemos aprovechar ese tiempo para acercarnos más al Señor. Podemos dedicar más tiempo a la lectura de la palabra, a la meditación, al rezo del rosario, o simplemente a estar en silencio ante Dios. El ayuno nos ayuda a entrar en una dimensión más profunda de la oración, donde dejamos de lado las distracciones y nos enfocamos en lo esencial, nuestra relación con Dios. En la historia de la Iglesia, muchos santos han utilizado el ayuno como un medio para intensificar su vida de oración. San Francisco de Asís, Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, entre muchos otros, comprendieron que la renuncia a lo material les permitía estar más disponibles para Dios. Siguiendo su ejemplo, podemos hacer del ayuno una oportunidad para profundizar nuestra vida espiritual y crecer en nuestra relación con el Señor. El ayuno y la caridad, compartir con los que tienen menos.
El ayuno no solo nos ayuda a crecer espiritualmente, sino que también nos invita a mirar a los demás con mayor compasión. En muchas ocasiones, nos preocupamos tanto por nuestras propias necesidades que olvidamos a quienes realmente pasan hambre y sufren carencias. El verdadero ayuno nos lleva a ser más solidarios, a compartir con los necesitados y a vivir la caridad de manera concreta. El profeta Isaías nos ofrece una enseñanza muy clara sobre el ayuno que agrada a Dios. El ayuno que yo quiero es este: que rompas las cadenas de la injusticia, que desates las correas del yugo, que pongas en libertad a los oprimidos y rompas toda atadura, que compartas tu pan con el hambriento, y recibas en tu casa al pobre sin techo, que vistas al desnudo y no te desentiendas de tus semejantes. Estas palabras nos desafían a preguntarnos: ¿de qué sirve ayunar si no tenemos un corazón generoso? ¿De qué sirve abstenernos de alimentos si seguimos indiferentes ante el sufrimiento de los demás? El ayuno verdadero no es solo una privación personal, sino un acto de amor y justicia. Nos ayuda a ser más sensibles a las necesidades de los demás y a compartir con ellos lo que tenemos. En este tiempo en que el materialismo y el egoísmo parecen gobernar el mundo, el ayuno nos ofrece una manera concreta de contrarrestar esta mentalidad. Nos invita a vivir con más sencillez, a desprendernos de lo superfluo y a ser más generosos. Cuando ayunamos, podemos ofrecer el alimento que no consumimos a quienes realmente lo necesitan. Podemos convertir nuestro sacrificio en una bendición para otros. El ayuno como escuela de dominio propio. El ayuno es una escuela de autodisciplina. En un mundo donde la gratificación instantánea es la norma, donde se nos invita a consumir sin límites y a evitar cualquier forma de incomodidad, el ayuno nos enseña el valor del dominio propio. Nos recuerda que no debemos ser esclavos de nuestros impulsos ni de nuestros deseos desordenados, sino que estamos llamados a gobernar nuestro cuerpo y nuestra mente con la gracia de Dios. Cuando aprendemos a decir no a una necesidad básica, como la comida, entrenamos nuestro espíritu para decir no a las tentaciones que nos alejan de Dios. Si podemos controlar nuestro apetito físico, también podemos controlar otras inclinaciones como la ira, la pereza, la impaciencia o el orgullo. Este entrenamiento espiritual nos fortalece para resistir el pecado y vivir con mayor libertad interior. El ayuno, bien vivido, nos ayuda a comprender que no todo lo que deseamos es bueno para nosotros. Nos hace más conscientes de la importancia de elegir el bien, incluso cuando es difícil, y de evitar el mal, aunque parezca atractivo. Nos enseña a valorar el sacrificio como un medio de crecimiento espiritual y a desarrollar una voluntad firme orientada hacia Dios. Jesús nos mostró este camino cuando ayunó en el desierto. Fue un tiempo de preparación antes de comenzar su ministerio público. Un tiempo de fortalecimiento espiritual para enfrentar las tentaciones. Siguiendo su ejemplo, podemos ver el ayuno como una herramienta para prepararnos para las pruebas de la vida y para mantenernos firmes en nuestra fe. El ayuno y la alegría del encuentro con Cristo. Aunque el ayuno implica sacrificio, no debe ser visto como una carga pesada, sino como una oportunidad de gozo. Jesús dijo que sus discípulos no ayunarían mientras Él estuviera con ellos, pero que lo harían cuando llegara el tiempo de su ausencia.
Esto nos muestra que el ayuno es una forma de expresar nuestro anhelo por Cristo, de prepararnos para su presencia y de experimentar la alegría de su cercanía. El sacrificio que implica el ayuno no debe llevarnos a la tristeza o al desaliento. Por el contrario, debe ser una oportunidad para renovar nuestro espíritu y fortalecer nuestra relación con Dios. Cuando ayunamos con amor y entrega, sentimos una paz profunda y una alegría que no depende de lo material, sino de la certeza de que estamos más cerca del Señor. Esta alegría se manifiesta de manera especial cuando experimentamos el fruto del ayuno en nuestra vida diaria. Nos sentimos más ligeros, no solo físicamente, sino espiritualmente, porque hemos dejado de lado muchas cosas que nos distraían de Dios. Sentimos que nuestra oración es más profunda, que nuestra relación con los demás mejora, y que nuestra vida adquiere un sentido renovado. Por eso, el ayuno debe vivirse con un espíritu de esperanza y confianza en Dios. No es un castigo ni una obligación vacía, sino una oportunidad de purificación y renovación. Nos ayuda a recordar que nuestra verdadera felicidad no está en la satisfacción inmediata de nuestros deseos, sino en la plenitud que solo Dios puede darnos. El ayuno y la gratitud por lo que tenemos. Otra gran enseñanza que nos deja el ayuno es la gratitud. Muchas veces, damos por sentado los bienes que tenemos. La comida en nuestra mesa, el agua limpia, un lugar donde dormir. Pero cuando nos privamos de algo, aunque sea por un tiempo breve, nos damos cuenta de cuánto dependemos de esas cosas y de lo bendecidos que somos al tenerlas. El ayuno nos ayuda a valorar más lo que tenemos y a agradecer a Dios por sus bendiciones. Nos hace darnos cuenta de que muchas cosas que consideramos esenciales son en realidad lujos que no todos poseen. Nos sensibiliza ante la realidad de quienes sufren hambre todos los días y nos impulsa a ser más solidarios. Cuando terminamos un tiempo de ayuno, sentimos una alegría especial al volver a disfrutar de lo que habíamos dejado. Ese momento debe ser una oportunidad para agradecer y para recordar que todo lo que tenemos es un regalo de Dios. Nos invita a vivir con un corazón más agradecido y menos apegado a lo material. Un corazón agradecido es un corazón que reconoce la bondad de Dios en cada detalle de la vida. Si aprendemos a ayunar con gratitud, entonces nuestro sacrificio se convierte en una expresión de amor y reconocimiento por todo lo que el Señor nos da. El ayuno como testimonio de fe. En un mundo donde muchas personas buscan placer inmediato y evitan cualquier tipo de sacrificio, el ayuno es un testimonio poderoso de fe. Es una forma de mostrar que nuestra felicidad no depende solo de lo material, sino de nuestra relación con Dios. Cuando vivimos el ayuno con alegría y entrega, damos testimonio de que hay algo más grande que el simple bienestar físico. Mostramos que estamos dispuestos a renunciar a lo que nos gusta por amor a Dios, y que nuestra satisfacción viene de una fuente mucho más profunda. Este testimonio no solo impacta nuestra propia vida, sino también la de quienes nos rodean. Puede inspirar a otros a buscar a Dios con más fervor y a descubrir la riqueza de la vida espiritual. Es una forma de evangelización silenciosa, en la que mostramos con nuestras acciones que seguir a Cristo vale la pena.
El mundo necesita testigos auténticos. Personas que vivan su fe con convicción y alegría. Si nuestro ayuno nos ayuda a ser mejores cristianos, entonces estamos cumpliendo con el propósito que Dios tiene para nosotros. El ayuno como camino de sanación interior. El ayuno no solo tiene efectos espirituales, sino que también puede ser un medio de sanación interior. Cuando nos privamos de ciertas comodidades, de ciertos alimentos o de hábitos que nos distraen de Dios, nos volvemos más conscientes de lo que realmente necesitamos. Descubrimos qué heridas hay en nuestro corazón, qué vacíos intentamos llenar con cosas materiales, y cómo podemos entregarle todo eso al Señor. Muchas veces, el dolor que llevamos dentro se esconde detrás de distracciones y placeres pasajeros. Nos refugiamos en la comida, en el entretenimiento, o en la actividad constante para evitar enfrentarnos a nuestras heridas más profundas. Pero cuando ayunamos, esas barreras caen, y podemos vernos con mayor claridad. Es un tiempo en el que Dios nos muestra lo que necesitamos sanar y nos da la gracia para hacerlo. El ayuno nos invita a ponernos en manos de Dios y a confiar en su poder sanador. Nos ayuda a dejar atrás resentimientos, a soltar aquello que nos ata y a abrirnos a la paz que solo Él puede darnos. Es un camino de liberación, donde dejamos que el Señor transforme nuestras debilidades en fortalezas y nuestro sufrimiento en una fuente de crecimiento espiritual. Por eso, cuando ayunemos, debemos hacerlo con la intención de que Dios obre en nuestro interior, no solo como un sacrificio externo, sino como una ofrenda de amor en la que le decimos: Señor, aquí estoy, dispuesto a dejar todo lo que me aleja de ti. Sana mi corazón y hazme nuevo. Conclusión: ayunar con sentido, vivir con alegría. El mensaje de Jesús en este Evangelio nos invita a vivir nuestra fe con profundidad y autenticidad. No se trata de cumplir normas externas sin entender su significado, sino de vivir cada práctica espiritual con un corazón renovado. Mientras Jesús esté con nosotros, debemos vivir con alegría. Pero también reconocer los momentos en los que es necesario ayunar para acercarnos más a Él. El ayuno no es un castigo ni una carga, sino un camino de amor y purificación. Nos ayuda a fortalecer nuestra relación con Dios, a desprendernos de lo que nos ata y a solidarizarnos con quienes sufren. Si lo vivimos con el corazón abierto, nos convertimos en discípulos más fieles y testigos más auténticos del Evangelio. Que cada sacrificio que hagamos por amor a Dios nos ayude a experimentar más profundamente su presencia y a vivir con la certeza de que Él es nuestra mayor alegría. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Daniel, deseándote un día lleno de bendiciones.